Hola, soy Danny Versus y hoy les traigo una batalla entre el SCP-096 versus Jeff the Killer. Bueno, comencemos la batalla. Historia. SCP-096 no se encuentra totalmente documentado, pero se cree que es un ser humano afectado por una anormalidad genética o alguna forma de mutación. Sus habilidades anómalas están relacionadas con su respuesta extrema a cualquier observación visual directa. Si alguien ve el rostro de SCP-096, este entrará en un estado de agresividad incontrolable y se lanzará hacia el individuo que lo observó. No se detendrá hasta que haya alcanzado y asesinado a esta persona. Fuerza. SCP-096 se ha mostrado capaz de derribar paredes y arrancar extremidades con facilidad. Su resistencia también es notable, ya que ha sido sometido a fuego sostenido de armas automáticas sin sufrir daños significativos. En cuanto a los combates, SCP-096 ha demostrado ser extremadamente peligroso y no presenta evidencia de agotamiento o debilidad durante un enfrentamiento. Desplazamientos y velocidad. SCP-096 ha sido documentado moviéndose a velocidades increíbles, capaz de superar rápidamente grandes distancias en muy poco tiempo. Su velocidad es comparable o incluso superior a la de vehículos motorizados. Inteligencia. SCP-096 no muestra signos de pensamiento racional o cognitivo. Parece ser impulsado únicamente por el instinto de buscar y eliminar a quienes observan su rostro. En resumen, SCP-096 es extremadamente fuerte y resistente, capaz de causar daño grave a personas y estructuras. Su velocidad y capacidad de desplazamiento son mayores que las de un ser humano promedio. Sin embargo, su inteligencia es limitada y está impulsado únicamente por su necesidad de eliminar a quienes lo observan. Ahora hablemos de su contrincante Jeff the Killer. Historia. Jeff the Killer comienza cuando él y su hermano son atacados por un grupo de matones. Durante el ataque, Jeff es apuñalado en el estómago y su cara es quemada con un producto químico, lo que le causa los cambios deformes en su apariencia. Después del incidente, Jeff desarrolla una obsesión por la violencia y la tortura, convirtiéndose en un asesino en serie. Fuerza y resistencia física. Jeff the Killer se describe como excepcionalmente fuerte y capaz de superar a sus víctimas con facilidad. Se ha vuelto hábil en el uso de armas blancas, como cuchillos, y es capaz de infligir daño grave a sus objetivos con rapidez y precisión. Velocidad. Jeff también es conocido por su velocidad y agilidad notable, lo que le permite moverse rápidamente y atacar a sus víctimas sin ser detectado. Además, muestra una resistencia sorprendente, capaz de soportar golpes y lesiones sin parecer afectado. Inteligencia. Jeff the Killer se muestra como un personaje astuto y sádico. Es capaz de planear sus asesinatos con cuidado y evadir la captura de las autoridades. Se cree que disfruta del sufrimiento de sus víctimas y se deleita en provocar miedo y terror en quienes lo encuentren. En resumen, Jeff the Killer con sus habilidades físicas superiores, mostrando fuerza, resistencia, velocidad y agilidad sobrehumanas. Su inteligencia se centra en planear y ejecutar asesinatos con sadismo y disfrutar la muerte de sus víctimas. Ahora que hablamos de ambos personajes, comencemos con la batalla. En un oscuro callejón abandonado durante la noche. Un tipo que estaba mirando su celular y buscó en Google las fotos de SCP-096 ya que le da la curiosidad de ver cómo es. Además que lo retaron a ver esas fotos, si dase cuenta algo le pegó fuerte en la espalda, era el SCP-096 que lo golpeó, déjalo inconsciente. SCP-096 iba a matarlo, pero alguien más estaba ahí. SCP-096 se dio la vuelta y vio a Jeff the Killer, con su sonrisa macabra, provoca a SCP-096, mirando el celular del tipo y la foto del SCP-096. Instantáneamente, SCP-096 reacciona, entrando en un estado de ira desenfrenada y lleno de furia. Sin embargo, Jeff the Killer no es fácil de eliminar. Utilizando su agilidad y habilidades de combate cuerpo a cuerpo, evade los embistes de SCP-096 y contraataca con su cuchillo afilado. Jeff the Killer apuñala a SCP-096 una y otra vez, pero la criatura parece inmune al dolor y continúa persiguiéndolo implacablemente. A medida que la batalla continúa, los movimientos y habilidades de ambos contendientes llenan el callejón con violencia y horror. SCP-096 se muestra implacable, evitando los ataques de Jeff the Killer y causando daños devastadores en cada embestida. Mientras tanto, Jeff the Killer se mantiene persistente, aprovechando su destreza y agilidad para intentar incapacitar a SCP-096.
A pesar de los esfuerzos de Jeff the Killer, SCP-096 es una verdadera fuerza de la naturaleza. Con un último y brutal golpe, SCP-096 logra atrapar a Jeff the Killer y, con una fuerza sobrehumana, lo lanza contra una pared con una violencia impactante. Jeff the Killer, gravemente herido, se queda tendido en el suelo mientras SCP-096 se aleja lentamente, satisfecho con su victoria. El callejón sombrío y desolado recupera su silencio mientras Jeff the Killer agoniza en el suelo. Su sonrisa siniestra se desvanece lentamente mientras el último aliento de vida lo abandona. En esta sangrienta batalla entre el terrorífico SCP-096 y el despiadado Jeff the Killer, SCP-096 sale victorioso, demostrando su fuerza y resistencia superiores. Eso fue todo en este video, gracias por ver. Si te gustó deja tu like y suscríbete a mi canal.